un cierre, lógicamente, de la embajada. Esto porque el día viernes, en la noche, recordarás que las autoridades ecuatorianas, la policía de Ecuador, entró a la fuerza a la embajada mexicana. Esto, lógicamente, ha merecido la reacción del gobierno mexicano, que ha decidido cerrar su embajada en ese país. Vamos a ver la nota. Condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático. La ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, ha anunciado que la Embajada de México en Ecuador permanecerá cerrada indefinidamente y que el ministerio evacuará a todo el personal diplomático y a sus familiares del país. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, coordina el retorno del personal diplomático acreditado en Ecuador junto con sus familias después del violento ataque perpetrado por la policía de Ecuador a la Embajada de México la noche del viernes 5 de abril, ha informado Exteriores en un comunicado de prensa. Así, un total de 18 personas viajarán este domingo en un vuelo comercial de Ecuador a Ciudad de México, según la nota en la que Bárcena ha agradecido el apoyo que una gran cantidad de países amigos y aliados han brindado a las autoridades mexicanas para velar por la integridad de su personal diplomático. Del mismo modo, la ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfield, ha justificado este sábado la decisión de irrumpir en la Embajada de México en Quito, alegando que existía un riesgo real de fuga inminente y que Ecuador ya había agotado el diálogo diplomático con México respecto a este tema. Desde la Cancillería de Asuntos Políticos de la Embajada de México en Ecuador se ha recordado la primacía del orden jurídico mexicano dentro de la misión diplomática. Es un tema bastante complejo de analizar, o sea, todo lo que ha ocurrido entre México y Ecuador. Lógicamente, la gran preocupación en ese momento son las implicancias internacionales que esto pueda tener, lógicamente, para Ecuador. El presidente Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, dispuso este ingreso de la policía a la fuerza a la embajada mexicana para detener a Jorge Glass, el que fue vicepresidente del país durante el gobierno de Rafael Correa, también durante la época de Lenín Moreno. Pero, lógicamente, ¿por qué entran a detenerlo? Ya se los voy a explicar más adelante, como estamos hablando, cuál es la implicancia que eso pueda tener. Lógicamente, la reacción de otros países, qué es lo que pueden decir. Y también el gran temor es que esto pueda sentar un precedente, que otros países puedan hacer lo mismo. Por ejemplo, en Argentina hay muchos políticos venezolanos que están refugiados en la embajada de Argentina, por ejemplo. Claro, está este temor de que puedan las fuerzas de Maduro entrar a la fuerza y sacarlos, como puede ocurrir en otros países. Claro, porque Ecuador ha argumentado la soberanía nacional para hacerlo. Exacto. Pero recordemos que, y en el derecho internacional está establecido, es más, nosotros como ciudadanos lo entendemos también, una embajada, sea la residencia o sea las oficinas de esa embajada, se considera territorio extranjero, territorio del país. Como si fuese ya una parte del otro país. Territorio del país que pone la bandera. Tú ves, pasas por la embajada de Chile, eso es Chile. Así es. Embajada de Francia, eso es Francia. Y así sucede con todos los países. Tú ingresas y tú ya no estás en el Perú. Es como cuando pasas migraciones en el aeropuerto y estás en esa área internacional, donde no te has subido al avión, pero ya tampoco estás en el Perú. Así es. ¿Qué es lo que piden que se respete? Diferentes, por ejemplo, Estados Unidos, el mismo secretario de Naciones Unidas, han pedido que haya diálogo entre ambos países, pero que también se respete el derecho internacional. Esto forma parte ya de un acuerdo firmado en el año 61, o sea, es bastante antiguo que se respete esta independencia. Esto, como tú bien señalas, que esas delegaciones donde funcionan las embajadas se considera territorio de otro país y se tiene que respetar. O sea, no es que no te puedes meter, no puedes patear la puerta y meterte a la fuerza. No. Entonces, ¿en qué contexto ocurren estas cosas? O sea, ¿por qué de repente Ecuador, que es un país con el que no ha tenido mayor enfrentamiento con México, no se caracteriza el presidente Noboa por ser un dictador, digamos, por haber usurpado funciones que no les corresponden, sino en la situación en la que están ocurriendo? El ex vicepresidente Jorge Glass está acusado por delitos de corrupción. De hecho, enfrenta una tercera sentencia, porque ya ha tenido otras 2 sentencias por actos de corrupción diferentes en su país. Y ahí enfrentar una tercera, y para buscar evadir a la justicia se refugió en la embajada mexicana en Quito. El día viernes, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, anunció que iban a pedirle al gobierno de Ecuador que le otorguen un salvoconducto a Glass para que él pueda salir de la embajada, ir al aeropuerto, subirse a un avión y viajar a México. Como sucedió con la familia Pedro Castillo. Tal cual. ¿Por qué? Porque López Obrador había decidido darle asilo político ya en territorio mexicano. Entonces, el gobierno ecuatoriano agarró y dijo, ¿sabes qué?
de ninguna manera. No le vamos a dar ningún salvoconducto y ese señor tiene que responder ante la justicia. Y decir eso ya es atentar contra el derecho internacional, porque aquí en el país sucedió hace poco con el tema Pedro Castillo, para tenerlo como muy fresco en la memoria y no irnos hasta hasta tiempos más remotos. Pero en este caso se dice, ¿por qué el Perú les da el salvoconducto? Porque ya está en otro territorio. Ya, al ingresar a la embajada mexicana ya se da. El salvoconducto es simplemente un trámite burocrático, administrativo del derecho internacional, donde simplemente le permites que tome realmente el avión para llegar al país ya geográficamente establecido. Ojo que ese salvoconducto puede ser rechazado, o sea, puedes decir, no quiero. Y eso fue lo que hizo Daniel Noboa. O sea, dijo, ¿saben qué? No le vamos a dar salvoconducto. Claro. Porque ese señor está escapando de la justicia y no le vamos a dar ningún salvoconducto. Lógicamente, el gobierno de López Obrador no le gustó porque ellos es un gestión amistosa. Pero ya le hemos dado asilo a la embajada, que tienen que dar este salvoconducto para que él pueda venir a México. Y a la fuerza entró la policía a la embajada en un acto lógicamente cuestionable y sacaron a Jorge Glass a la fuerza. La cara del embajador de México en Ecuador no sabía que eso estaba pasando, porque es un hecho inédito en el mundo. O sea, no es normal que este tipo de cosas sucedan. Es una situación frecuente, esto no pasa todos los días. Pero precisamente en medio de esta crisis diplomática entre México y Ecuador, la canciller mexicana ha confirmado que hoy van a presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto de su embajada, justamente lo que estamos hablando que ocurrió en Quito. Vamos a verlo. Las tensiones siguen aumentando entre Ecuador y México, más aún luego que el país azteca recibiera de regreso a todo el personal de su embajada que laboraba en Quito. En este contexto, la canciller Alicia Bárcena confirmó que su país presentará este lunes una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Esto luego de que policías ecuatorianos asaltaran la embajada mexicana y se llevaran por la fuerza al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba refugiado bajo asilo político. Eso fue realmente algo inédito. Esto es algo que nunca en la historia de México, y yo diría en la historia reciente de América Latina, había sucedido, ni en las peores épocas de las dictaduras. Yo pienso que el presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo. Las autoridades mexicanas han afirmado que la Corte no será la única instancia. También acudirán a otros foros internacionales, como el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, para denunciar a Ecuador. La Embajada de México en Quito ha quedado clausurada desde este fin de semana, luego de que se anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Mientras esto ocurre, el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, la cual es reservada para los presos más peligrosos. Sobre él pesaba una orden de detención y de ingreso en prisión preventiva por malversación de fondos públicos, además de terminar de cumplir una pena de 8 años de cárcel por 2 condenas por cohecho y asociación ilícita. Bien, ¿y por qué tanto conflicto por Jorge Glass? ¿Quién es ese señor? Bueno, te había dicho que les iba a contar un poco de qué se trata. Jorge Glass fue vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. En el año 2017, cuando se investiga el escándalo de Odebrecht, Jorge Glass es sentenciado a 6 años de cárcel por haber formado parte de ese entramado de corrupción dentro del escándalo Odebrecht. Cuando él está preso en el año 2020, se le dicta una nueva sentencia por el llamado caso Sobornos, porque también había diferentes personajes del gobierno de Rafael Correa que recibieron sobornos de diferentes empresas. Jorge Glass recibe ahí una nueva sentencia de 8 años de cárcel. Sin embargo, 2 años después, su abogado logra que le den un habeas corpus y salga de la cárcel y estaba libre. Incluso se presentó al último proceso electoral. Pero en Ecuador recuerden que hay toda una investigación por diferentes actos de corrupción.
Han investigado que hay corrupción dentro del aparato judicial, jueces, fiscales, ministros, exministros, congresistas, excongresistas, policías, etc. Y nuevamente se investiga un acto de corrupción durante la reconstrucción de Manabí, una región de Ecuador afectada por el terremoto en el año 2016. Recaudaron más de 1.600 millones de dólares para reconstruir esta ciudad, pero detectaron que gran cantidad de esa plata fue a parar a algunos bolsillos. Y entre ellos salió el nombre de Jorge Glass. Nuevamente ordenaron que sea capturado. ¿Recuerdas que le habían dado una vez Curpos y Salir? Y dijeron, bueno, la justicia ordenó, ese señor tiene que venir a dar explicaciones. O sea, no le dieron ninguna sentencia. Como cualquier persona, como cualquier ciudadano que es acusado, tiene que venir a presentar sus descargos, a presentar sus pruebas, a escuchar de qué se le está acusando. Pero el señor Jorge Glass, en vez de responder a la justicia, se refugió en la Embajada de México. Y ahí es donde vino todo el problema que les estoy contando. La justicia ecuatoriana exigía que él responda. Jorge Glass no quería responder, estaba ahí. Él decía que era un perseguido político, pese a que las evidencias lo señalaban. Y no estamos hablando de un acto de corrupción, estamos hablando ya de varios actos de corrupción. De hecho, que involucran al expresidente Rafael Correa, que está en Bélgica. Claro, él es belga, entiendo, y por eso es que no hay extradición, es como un ciudadano... Él está casado con una ciudadana. Claro, por eso es que de alguna manera tiene una protección. Correa, así es. Él salió oportunamente del país y está en Bélgica, no lo pueden llevar a Ecuador. Pero en el caso de Jorge Glass, él quería salir del país para evadir a la justicia. Y ahí es donde ha venido ese problema. Claro, y es cierto que hoy en día AMLO maneja el tema de los asilos políticos sin ningún criterio real de discrecionalidad. O sea, él simplemente es mi amigo o es mi enemigo, es ideológicamente parecido a mí o no. Y Rafael Correa y el vicepresidente Glass piensan como él, piensan como AMLO. Comparten una línea ideológica. Comparten esa línea ideológica y de ahí dice, les doy entonces el asilo. Son perseguidos, no me importa si son perseguidos, si es un tema de corrupción, si hay evidencias concretas, indicios graves. Así es. Todos los que piensan como yo, si están perseguidos por ser ladrones, simplemente es un tema ideológico. Hay que tener en cuenta que México también tiene un largo historial de asilos políticos a diferentes personalidades, a diferentes personajes. Pero también ha habido personajes, algunos cuestionables. Evo Morales, de hecho, él estuvo refugiado en México. Recordarán, en el año 2019 lo acusaron de hacer fraude en las elecciones y se escapó y se refugió en México y después regresó como si no hubiese pasado nada. Pues bien, ¿por qué el presidente Daniel Noboa toma esta decisión? Es tal vez la mayor interrogante. ¿Por qué irrumpir así? Porque Ecuador está sumido. Ojo, que yo no estoy justificando lo que ha pasado. Es un hecho condenable, es muy cuestionable. No se puede entrar a la fuerza a una embajada. Como hemos dicho, hay un acuerdo de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Pero ¿por qué se toma esta decisión? Ecuador en este momento está desbordado por la delincuencia. Está desbordado por los actos de corrupción. Los delincuentes han desatado las guerras en las calles, en los penales, hay policías muertos, hay candidatos, hay alcaldes asesinados. Lo hemos visto. Lo hemos visto hace poco, Es toda una situación que ya supera al presidente Noboa, que dicho sea de paso es un presidente de tránsito porque él ha sido elegido para gobernar lo que le quedaba al gobierno de Lazo, que tuvo que renunciar. O sea, además de una crisis política, tienen una crisis de corrupción y una crisis de violencia, una crisis de inseguridad. Probablemente lo que haya querido hacer el presidente Noboa es enviar un mensaje de que acá todos responden ante la ley. Lógicamente tomó una medida exagerada, desproporcionada, se puede considerar, de entrar a la fuerza a una embajada. ¿Qué impacto eso pueda tener en la imagen de Ecuador? Bueno, hay que tener en cuenta que la decisión que pueda tomar la Corte Internacional, o sea, no es que ellos puedan decir, obligamos a Ecuador a que liberen a Jorge Glass, porque no lo van a hacer y tampoco los pueden obligar. No, nadie te puede obligar. Al final es un tema de cómo la comunidad internacional y cómo te relacionas con la comunidad internacional. Y ahora, claro, se acaban las relaciones y todo el problema cuando se acaban las relaciones, que pasas a ser encargado de negocios, es que se empiezan a perjudicar muchos vínculos de turismo, comerciales, de socios estratégicos. Que ya estaban complicados para Ecuador, porque un país desbordado por la delincuencia, o sea, no se convierte precisamente en un destino favorito para el turismo y no genera confianza. Y lo mismo miran otros países, ¿no? Va a decir, ok, entró a esta embajada por un tema de una persona que decía que era un perseguido político cuando estaba acusado de varios casos de corrupción. Pero el problema es que mañana pueden encontrar otro argumento para ingresar a otra embajada. Y ese es el gran temor. Abres la puerta, ¿no?
ese es el gran temor, o sea, que eso siente un precedente para que otros países puedan hacer lo mismo con cualquier embajada, o algún ciudadano que está refugiado por una verdadera causa de persecución política, en una dictadura, etcétera. ¿No? O sea, como te contaba, por ejemplo, la situación que hay en Venezuela, ¿no? Algún perseguido del régimen de Maduro que busque refugio en una sede diplomática, las pocas que quedan en Venezuela, y que esto pueda ocurrir, o que pueda pasar en otro país que por alguna situación pueda pasar una situación parecida, ¿no? O sea, que saquen a la fuerza a una persona que está solicitando refugio. Es un tema bastante complejo, muy delicado. Lógicamente, la situación de Jorge Glass también es bastante compleja. O sea, es un personaje vinculado a muchos actos de corrupción, ¿no? Una medida desproporcionada. Vamos a ver cómo evoluciona esto para Ecuador y también para México. Pero vamos